Soy Libertalia, verdad y libertad. Y este vídeo que he puesto al principio, no sé, yo cuando lo veo, pregunto, o hago la pregunta, cuando ves este vídeo o los dos vídeos al mismo tiempo, de uno de la Tierra, que tiene su forma tal y como se muestra en el espacio, esa esfera perfecta que está girando en la oscuridad profunda y está allí como si alguien la estuviera filmando en un programa informático de computadora. Y luego a mano derecha o a mano izquierda, o como salía en el vídeo, tienes pues la filmación de una cámara puesta sobre un dron o una pequeña nave de juguete, podríamos llamarla de juguete o dron o aeronave pequeña, como sea, que está simplemente filmando lo que está viendo después de haber subido una cierta altitud en el cielo. Y yo pues miro simplemente esos dos vídeos y como ser humano que no tiene ningún tipo de inclinación por ningún tipo de teoría o filosofía o pensamiento o doctrina o religión o ciencia, nada, simplemente un ser humano que tiene pues pensamiento propio, inteligencia propia para pensar. Y me pongo a mirar los vídeos, ¿no? Y los vídeos duran pues unos segundos o un minuto, 2 minutos, y yo me hago una pregunta, digo, de esos dos vídeos que están ahí al lado uno del otro, filmándose al mismo tiempo, ¿cuál se parece más a la verdad? ¿Cuál se parece más a la realidad? Yo pregunto, la realidad es lo más importante, porque la realidad es el mundo real y vives en el mundo real, y si tú ves, por ejemplo, una mesa, es una mesa porque es una mesa en el mundo real, y si ves un perro o un gato, es un perro o un gato y no un tigre o un león porque los ves en el mundo real y están allí. Entonces, ¿cuál es el mundo real? Estos dos vídeos que hay allí, que están reproduciéndose al mismo tiempo y que ambos están en internet, y que como ser humano estoy accionando las páginas web y el internet, que es una bendición en ciertos casos o una maldición en otros, depende de cómo lo uses, y los miras y dices, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad para mí? Y no solamente para mí, sino la verdadera realidad que hay en el mundo. ¿Cuál de esas dos imágenes en movimiento, vídeos, muestran el mundo tal y como es? Yo no digo nada, simplemente hago la pregunta. Como ser humano, pues cada ser humano tiene el derecho de vivir en una fantasía o vivir en la realidad, o combinar la fantasía con la realidad o no combinar ninguna. Yo simplemente lo que quiero leer son las palabras de un hombre muy inteligente, que no porque sea él, me da igual quién fue, simplemente las palabras son los que más me importan. Y es Arthur Schopenhauer, que es uno de los muchos filósofos que hubo y pensadores en mundos en los cuales el mundo era diferente, en tiempos en los cuales el mundo era diferente, decía: toda verdad atraviesa tres fases. Primero, es ridiculizada. Segundo, recibe violenta oposición. Tercero, es aceptada como algo evidente. Léete este texto durante más tiempo, léelo y, si quieres, léelo y reléelo y vuelve a leerlo y léelo cada día. Es que las palabras que hay en estas tres líneas o en esta frase, que es una frase prácticamente, son muy profundas. Se pueden aplicar tanto pues a lo que estamos hablando ahora mismo, que es el aspecto real del mundo en el que vivimos, o también la medicina, también la vida en sí misma, cualquier tipo de actividad humana, que siempre esa verdad, aunque sea verdad, primero atraviesa la fase de que a nadie le importa un pimiento, luego atraviesa la fase en la cual a todo el mundo le importa, pero la machacan con violencia y con todo lo que tiene que ser machacada, y luego tercero, después de muchísimas acciones negativas y muchísima violencia, se acepta como algo evidente porque no queda más remedio, porque la verdad te choca como si fuera el puño del boxeador de peso pesado mundial. Entonces, yo vuelvo a preguntar, si yo vuelvo a mirar y todos los días vuelvo a mirar y me estoy viendo los vídeos y yo me hago las preguntas como ser humano, ¿no? Porque cualquier ser humano es un filósofo, un ser humano independientemente de tu color de piel y lengua y tu actividad laboral en la vida, eres un filósofo, ¿no? Porque piensas por ti mismo y tienes inteligencia propia. Y ahora te hago la pregunta, tú estás viendo estos dos vídeos y los seguirás viendo al final y al principio de este vídeo, y si quieres reproducirlo de nuevo, y miras uno y miras otro y los miras al mismo tiempo, y mi pregunta es, ¿cuál de estos dos vídeos son los que más te acercan a la verdadera realidad y al mundo real, y no a algo creado artificialmente para proyectar un cierto pensamiento con ciertos fines? Y la pregunta es, ¿cuáles son los fines de esa proyección? ¿Cuáles son los fines de proyectar un mundo imaginario que no se ajusta a la realidad y que va en contra de la realidad y de los pensamientos humanos y de la observación humana y de todo lo que sentimos como seres vivos, humanos, capacitados y limitados en la vida?
Grandes preguntas, muy grandes preguntas, pero al mismo tiempo preguntas muy fáciles de responder siempre y cuando uno elige ir por el camino de la realidad y la verdad y lo que es verdadero y no ajustarse a los límites impuestos y las normas impuestas. Pero eso ya es un camino que cada uno puede decidir, porque como ser humano eres libre de decidir lo que puedes pensar y lo que quieres aceptar en la vida, y nadie tiene derecho a decirte absolutamente nada, siempre y cuando tú no perjudiques al que está al lado tuyo o no le obligues a pensar como tú. Y en Libertalia no es una obligación, simplemente es una forma de presentar lo que hay, de hablar sobre lo que hay, por supuesto con el sentido original y único de Libertalia, dándole ese toque punto original al asunto, porque si no, no sería Libertalia, y sacar las conclusiones que a ti más te parezcan oportunas, siempre y cuando no estés obligando a nadie para pensar como tú. En Libertalia también hago la pregunta, y esta es la última pregunta que hago en este vídeo, y es: ¿cómo te ha cambiado la vida después de saber que la imagen que estás viendo y que está siendo representada como la esfera, globo que gira, no se ajusta a lo que es la realidad? ¿Y cómo fue para ti ese cortocircuito, que todo el mundo lo tuvo, y sabéis a lo que me refiero cuando digo cortocircuito? ¿Cuándo lo has tenido? ¿Qué has sentido? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó después de los días, después de saber eso, después de investigar durante muchísimos días, semanas, meses, años? ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo cambió? ¿Cuál fue el trayecto de tu vida después de saber y después de tocar ese arte prohibido, ese conocimiento que siempre estuvo allí, pero que de una forma u otra nos han como manipulado o enseñado a pensar de forma diferente, a no mirarlo igual que en las cuevas de Platón, a no saber que las sombras que están siendo proyectadas en el fondo de la cueva de hecho vienen de fuera, y de hecho fuera hay seres que reciben luz solar, y esas sombras simplemente son una proyección de ese mundo real que está en las afueras de esa cueva. ¿Vives en la cueva de Platón? ¿Estás dentro de la cueva, encadenado, con las cadenas en la oscuridad profunda, mirando las paredes que hay a lo más profundo de esa cueva y simplemente te dejas llevar por lo que te enseñan? ¿O eres una persona que ha roto las cadenas con tu voluntad propia, aún teniendo dificultades para romperlas y problemas por los que has pasado para romperlas y cortocircuitos a nivel mental, incluso a nivel físico, y te has aventurado por ese camino malo, espinoso, lleno de frío, de agua, de niebla, una forma de hablar, lleno de peligro en la cueva, y te fuiste por la oscuridad muchos kilómetros, muchos días, muchos meses, muchos años, hasta que por fin llegaste a la parte final o al principio de la cueva, donde viste la luz del sol y saliste fuera y no pudiste mirar al sol porque el sol era demasiado fuerte y tú estabas acostumbrado a la oscuridad. Pero poco a poco te fuiste acostumbrando a lo que es el mundo real, y poco a poco ibas recibiendo poquito a poquito la luz, y esa luz se iba haciendo más intensa hasta que por fin tus ojos fueron capaces de ver la verdadera verdad, realidad, y aceptarla. Ya no como algo ridículo, ya no ponerte violento en contra de ella, sino que aceptarla como algo evidente, porque lo evidente está allí. Desde Libertalia nos veremos en el siguiente vídeo con más cosas evidentes. Hasta luego.